Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este último día del ENELI. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, a continuación tendremos unas ponencias verdaderamente interesantes que le darán vida a esta mesa 8 de nuestro encuentro, titulada Una mesa propia. Comenzaremos con Paulina, Paulina Alejandra Rivera Velázquez. Ella es egresada del Centro de Educación Artística Diego Rivera, con especialidad en literatura. Actualmente es estudiante de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y su línea de investigación es la literatura española del siglo XIX. Ella nos presentará Las mujeres y el amor en dos novelas de Emilia Pardo Bazán. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar de Las mujeres y el amor en dos novelas de Emilia Pardo Bazán. Y comienzo. Bueno, la narrativa realista decimonónica, centrada en los personajes femeninos, se orienta a la educación moral de las mujeres. En términos generales, hay una fórmula constante que es la construcción de personajes que transgredan la moral para darles un castigo y que sirvan de ejemplo a las lectoras para llevar una vida moral y honrada. La mayoría de estos discursos se escribieron desde una perspectiva masculina y por tanto están determinados por cuestiones ideológicas y de tradición literaria. En principio por la naturaleza de este género que atiende a la reproducción de modelos, porque en su representación del mundo femenino quedan fuera importantes elementos de representación propios del conocimiento de las estructuras internas de este mundo. Aunque es posible encontrar la reproducción de estos tipos y estructuras en la narrativa de Emilia Pardo Bazán, es importante establecer que se establece un cambio en la configuración de ciertas heroínas que no se ajustan a los personajes tipo, como en las novelas que voy a revisar a continuación, y sobre todo que la perspectiva desde la que escribe Bazán muestra el conocimiento de la configuración interna del mundo femenino, y por ello se añaden como elementos importantes en cuestiones de representación y de construcción de verosimilitud. Una clara muestra de ello es el espacio que abre para que los personajes femeninos narren su propia historia. En cambio, en la narrativa decimonónica, a partir de la incursión de las escritoras en este género, estaban principalmente orientadas a la escritura de poesía y a la escritura de ensayo, pero cuando se introducen en la narrativa, se produce un cambio a partir de tres ejes temáticos destacados, como voy a citar a Brígida Pastor, que son la igualdad textual, la educación de la mujer y la conceptualización de su identidad. Cierro cita. En este sentido, y asumiendo el carácter tendencioso de la novela realista, es innegable la búsqueda de una renovación ideológica sobre la construcción de las mujeres, que se traduce en un discurso narrativo didáctico orientado a la reinvención de la identidad femenina. Esta reconfiguración de la identidad remite necesariamente a su estatuto social dentro de las relaciones de pareja. Bueno, esto se debe a que, como escribió la propia Pardo Bazán en múltiples textos, las funciones y posibilidades de las mujeres están determinadas por las figuras masculinas en sus vidas y cuando faltan, citó Bazán a la entidad abstracta género masculino. Cierro cita. La narrativa decimonónica plasma claramente esta condición, pues la conformación de personajes femeninos se establece siempre en relación con la dominancia de un mundo masculino. Estos personajes se han configurado típicamente, recordemos, por ejemplo, la afición por representar a la mujer adúltera o la insistencia en el ideal del ángel del hogar, que las ha colocado en lo que señala a Aranzazú Sandizaga, cito, sumergidas en la búsqueda exasperada e imposible de la identidad femenina en el amor, y uno tras otro los personajes femeninos de las novelas de fin de siglo se ven condenadas al fracaso y a la muerte como única solución a un planteo literario obsoleto. Cierro cita. La Tribuna e Insolación son las dos novelas que he seleccionado para analizar las relaciones amorosas, porque constituyen discursos opuestos. La Tribuna inaugura el naturalismo de Pardo Bazán
y insolación es precisamente la ruptura de la estética e ideología naturalista, pero contienen 4 características comunes sobre la construcción de la pareja, y es que la primera, las relaciones amorosas solo son exitosas cuando se establecen entre personajes de la misma condición social. El matrimonio siempre atiende al utilitarismo. El cortejo amoroso sucede en el espacio privado y las posibilidades que tiene la protagonista en cuanto a la relación amorosa son resultado de la educación. La Tribuna es una novela de 1883 y es, en palabras de Pérez Mínic, el primer libro español en el que el obrero en su condición de tal y hasta como clase social hace su aparición dentro de un cuadro ausente de todo pintoresquismo y sujeto a una estricta y severa realidad. Cierro cita. Por lo tanto, la protagonista se construye fuera de las formas típicas de los personajes femeninos naturalistas, que suelen no tener posibilidades de acción y de decisión en el curso de su historia. La protagonista de La Tribuna se pone a estas formas narrativas porque su tipo es el de la mujer proletaria. Los intereses de Amparo, quien es la protagonista, no son románticos ni de ascenso social, sino de cambio y de revolución. Ella era, cito, honrada y orgullosa y vivía de su trabajo, por lo cual gozaba de cierta autonomía, cito, en cierto modo emancipada y fuera de la patria potestad desde su ingreso. Al respecto, María del Carmen Porrúa ha encontrado que este discurso sale de la esfera de lo privado y tiene un registro en el discurso político. El lenguaje de Amparo precisamente rompe con la tradición, cito, y sale del universo lingüístico tradicionalmente atribuido a la mujer. Cierro cita. En su calidad de mujer proletaria, el trabajo le ha otorgado la libertad gracias a que gana su propio dinero, y es por estas cuestiones que, aunque tiene cierta atracción por Baltasar, que va a ser su pareja durante toda la novela, no la declara. Amparo está acostumbrada a la precariedad, pero tiene dignidad y no aspira al lujo. Sus intereses principales están en la política de su país porque interfiere en su vida productiva y en la vida productiva de sus compañeras. En este discurso y en el curso de las acciones que lleva la protagonista se insertan las posibilidades de que esta novela se coloque como un documento social, tal como escribe Carmen Porrúa, ya que a través del personaje surgen otros temas que preocuparon a la Pardo: la falta de educación a las masas, la indiferencia social y la incapacidad política en la que se sumergía la mujer. Cierro cita. Y dado que este personaje pertenece al sector de obreras, se configura a partir de la praxis, en tanto que los capítulos que son dedicados a narrar sus hazañas enfatizan que es la constructora de su destino mediante el principio de causalidad. Las constantes descripciones naturalistas sobre la fabricación de cigarros la colocan como una mujer dedicada al trabajo. Su espacio es la calle y por lo tanto es un personaje público. La identidad de Amparo dentro de su relación de pareja es un reflejo precisamente de su identidad en el ámbito público, porque inscribe su palabra en el discurso político desde la insurrección y paralelamente no se doblega ante la voluntad de Baltasar, de su pareja. Es una protagonista que no es mantenida por la entidad masculina, no recibe regalos, vaya, se sale del molde típico de las relaciones en la narrativa decimonónica, y ella es su propio sustento. Y aunque carece de una educación formal o institucionalizada, se ha educado en la praxis y su identidad se configura desde la libertad y la sublevación. Este predominio del espacio público también implica el conocimiento de la sociedad en la que se inserta. Amparo sabe que las relaciones amorosas entre sujetos de distintas clases sociales no son efectivas porque ha conocido de propia cuenta las historias de sus compañeras en la fábrica de cigarros. Es por lo que comentaba hace rato, si no ha recibido una educación escolarizada, ha aprendido de forma empírica al no estar enclaustrada en su casa. La construcción de Amparo como un personaje activo, un personaje que toma decisiones, se contrapone a la de su pareja, Baltasar, quien es un personaje pasivo. Baltasar toma la decisión de acercarse a la cigarrera
porque sigue las incitaciones de Borrell, que es otro de los personajes principales de la novela, y antagoniza con su propio carácter. Cito: Baltasar respetaba la opinión pública y todo lo que hay que respetar para vivir con sosiego. Cierro cita. Esta característica es una de las razones por las cuales su relación con Amparo no va a terminar en matrimonio, sobre todo porque Baltasar siempre acata la voluntad de su madre. Su madre es una mujer interesada en el ascenso social de la familia y quiere precisamente buscar un arreglo matrimonial que le ayude a lograr este ascenso social. Estas características conforman que se cumpla el primer postulado, y es que la relación entre Amparo y Baltasar no tiene un fin exitoso porque no pertenecen a la misma clase social. Es importante señalar que la propia Amparo, la protagonista, había ya anunciado este desenlace con anterioridad. Cito: mi honor, don Baltasar, es como el de cualquiera. Sabe usted, soy una hija del pueblo, pero tengo mi altivez. Por lo mismo, con que ya puede usted comprenderme. La sociedad se opone a que usted me dé la mano de esposo. Cierro cita. Esta premisa también pone de manifiesto que si Amparo hubiera aceptado la propuesta de matrimonio de Chinto, Chinto es un hombre que vive en la casa de Amparo y que se dedica a ser barquillero. Entonces, si Amparo se hubiera casado con él, habría resultado en una alianza que fuera útil para ambas partes, porque se reproducirían los modelos de sus padres, el barquillero y la cigarrera, que aunque no tienen posibilidades de ascenso social, mantienen el status quo y continúan con la idea de formar relaciones conyugales dirigidas a tal como escribe Foucault, cito: asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis, montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Cierro cita. Por lo anterior, las relaciones atenderán a mantenerlo pragmático y económicamente funcional. Esto también supone que se cumpla la segunda característica, y es que Baltasar no se va a casar con Amparo, aunque tiene ciertos sentimientos hacia ella porque no comporta el ascenso social. Los padres de Amparo quieren que ésta se case con Chinto porque con el trabajo de ambos pueden mantenerse. Esta característica de las relaciones matrimoniales es constante en la ficción realista porque los padres de los personajes femeninos buscan asegurar el futuro de sus hijas. Al respecto ha escrito Guadalupe Gómez Ferrer lo siguiente: para los progenitores, el matrimonio, sobre todo si comporta un ascenso social, supone la tranquilidad respecto al futuro de la muchacha, cuya seguridad queda garantizada. La mujer es un ser que necesita tutela y en muchos casos carenes para mantenerse. Por ello, el padre, al casar a la hija, transfiere al marido su cuidado material y moral. Y es evidente que el matrimonio de la hija supone para los padres el fin de toda una vida de angustias e incertidumbres. Cierro cita. De tal suerte que en la narrativa decimonónica el matrimonio siempre va a tener un fin utilitario. La tercera característica respecto a esta novela es que el cortejo amoroso se va a dar en el espacio privado. Esta pareja en ciertos momentos de la narración deambula por las calles, pero como se escribe, cito: Baltasar cedía la vehemente codicia del erótico peguero hasta el punto de acompañar en público a la muchacha, si bien concentrándose en aquel rincón apartado de la ciudad. Por el camino real, mudo y sombrío, no pasaba nadie. Cierro cita. Una noción final sobre esta novela es la salida del monologismo con la que escribe Bazán. Este discurso muestra múltiples perspectivas y prueba el conocimiento de las estructuras internas de distintos círculos sociales del mundo femenino. El dialogismo que se construye aquí se inserta por la ambivalencia con la que se construye a la protagonista. Por una parte, las acciones de Amparo la configuran como un personaje fuera de las líneas típicas, con cierta educación, pero el narrador heterodiegético hace comentarios que ridiculizan el discurso político de Amparo. Entonces, la línea política que sigue la novela es un tanto ambigua y ambivalente. Esto tiene razón de ser en que, aunque se replique la típica relación en este género, es decir, el hombre adinerado que tiene una relación con la muchacha pobre y el resultado es un todo bastardo, el desenlace es distinto. Amparo no tiene una condena moral ni
sufre la degradación de la mayoría de las protagonistas de la narrativa decimonónica, sino que cuando tiene a su hijo vuelve a la vida productiva y con ello le es suficiente para mantenerlo, darle educación y llevar una vida honrada. La siguiente novela que voy a analizar es Insolación, es de 1889 y algo fundamental es que la protagonista es una marquesa viuda. Esta condición le permite tener seguridad económica y poder para manejar sus bienes materiales, además de que le concede cierta autonomía, una autonomía decorosa. Y Asís, aunque es madre, ejerce un papel humano antes que maternal y su vida pública es sumamente activa. En esta novela, la relación de pareja se va a construir en los opuestos a la novela anterior porque ambos personajes pertenecen a la misma clase social y por tanto la relación amorosa va a ser exitosa y se cumple el primer postulado. Y Asís, la protagonista, es independiente y tiene poderío económico. Además, tienen una educación privilegiada y capacidad para tomar decisiones porque es una mujer aristocrática, ¿no? Es un personaje que tiene deseos y esto es fundamental porque la mayoría de las protagonistas decimonónicas no se construyen como mujeres con deseos. Y fue sumamente escandaloso que Bazán construyera así a su protagonista. Y no solo tiene deseos, sino que los lleva a cabo y se responsabiliza por el resultado de sus acciones. Aquí en esta protagonista precisamente se encuentra la renuncia al determinismo y se postula que las acciones son resultado de decisiones propias y no de elementos circundantes que condicionen la conducta. El segundo postulado sobre la relación amorosa se va a cumplir porque la promesa de matrimonio beneficia a ambas partes. Por un lado, la marquesa Asís evita la condena moral y por otra parte, Pacheco, que es su pareja, conseguiría una mejor posición social. Esta protagonista se construye desde la autonomía y también mediante el discurso en la medida en que el narrador de parte de su historia, de que es narradora de parte de su historia en el monólogo interior y la protagonista toma voz para manifestar su voluntad y sus deseos. Voy a citar una declaración de la protagonista. Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. Cierro cita. Esta cita es de suma importancia porque precisamente construye a la protagonista como un ser con deseos. Ruth Álvarez Gutiérrez ha encontrado sobre esta cuestión en Insolación, cito, que la mujer deja de ser objeto erótico y pasa a estar en posesión de la mirada, siendo el hombre el objeto de sus deseos. Cierro cita. Además, el narrador heterodiegético no hace soliloquios morales que condenen la conducta de la protagonista. Sus reflexiones se centran principalmente en que Asís actúa de acuerdo a su voluntad y esta afirmación refuerza aún más la declaración antinaturalista del discurso narrativo. Es precisamente esta construcción la que justifica que se rompa el tercer postulado de los que hablé al principio, y es que Asís ejerce su libre albedrío respecto a su relación en el espacio privado y finalmente se convence de llevarla a la vida pública. Bueno, el hecho de que Asís sea una viuda también le permite una serie de libertades que no tienen las mujeres solteras porque se encuentran bajo el yugo paterno en el que deben mantener ciertas conductas autorrepresivas para conservar su honor en la sociedad en la que se insertan. Del mismo modo, no se encuentra bajo el yugo marital, que tal como escribe Foucault, la posición familiar y cívica de la mujer casada le impone reglas de una conducta que es la de una práctica sexual estrictamente conyugal. Cierro cita. Asís ya no se rige por estas normas y se introduce en la novela la representación de lo sensual, que es el eje principal. Y es el eje principal porque mientras que en general cuando la sexualidad aparece retratada en la ficción realista, implica la condena moral para la mujer que la ejerce. Pero Insolación celebra el ejercicio libre de la sexualidad femenina. No hay un castigo para la protagonista y no hay arrepentimiento. Además, la vida íntima es llevada a la esfera de lo público, donde se puede leer el albor de una libertad
de desear para las figuras femeninas, no una obligación conyugal ni una forma de trabajo. El postulado didáctico que se encontraría en esta novela ya no sería educar a las mujeres sobre el recato, sino sobre la autonomía y la liberación sexual. Sobre esta cuestión, Bárbara Secchi encuentra algo fundamental, y es que Asís es a lo largo de la novela sujeto de los deseos y de la mirada. Es ella la que objetiva a Pacheco, habla detalladamente de sus deseos y de sus sensaciones físicas, y la sublevación llega así a ser doble, la de la protagonista, Asís, que verbaliza su deseo, y a la vez la de la mujer escritora, que es Pardo Bazán, quien habla del deseo femenino a través de uno de sus personajes. Cierro cita. La transgresión moral por parte de Asís, de la protagonista, atiende además a un principio de la novela realista, y es cuestionar los moldes preestablecidos de la sociedad de su tiempo. Sobre esta cuestión, Epson Faunde señala lo siguiente: la singularidad de la ficción realista, de ser lo inconfesable, la impele a desplazarse más allá de sí misma, de las reglas y de los códigos. Los relatos realistas devienen así en discursos imaginarios transgresivos que colisionan con los discursos de los dispositivos disciplinarios. Cierro cita. En este sentido, Asís rompe el modelo de las figuras femeninas atrofiadas y que se encuentran bajo la condena moral. La autonomía de este personaje también le permite ejercer su voluntad y se suma a la conciencia de sí misma, y por tanto tiene conciencia del otro. Esta heroína no está subordinada, es independiente en la relación amorosa y actúa de acuerdo a sus deseos, y es independiente de los deseos masculinos. María Elena Ojea ha puntualizado, cito, que la ficción creada por la condesa presenta un personaje creíble que reúne en sí mismo la reivindicación feminista y la subjetividad de lo femenino. Cierro cita. La condena moral y el discurso de la liberación femenina se enfrentan en dos ámbitos, y por tanto la novela también se sale del monologismo, y es que en el monólogo interior de la protagonista, aunque se reprueba moralmente, luego justifica y disculpa ella misma su conducta, y el narrador evita contar cuestiones escandalosas, digamos, pero no establece juicios morales sobre la protagonista. Esto tiene razón de ser también en estos vaivenes de conciencia que esconden precisamente este escándalo respecto al contexto en el que se inscribe la novela. Y bueno, para finalizar, Pardo Bazán condena a los estereotipos que ponen a las mujeres en modelos de subordinación, y esta novela específicamente propugna por el enaltecimiento del deseo sexual femenino en relación con el masculino, es decir, hay una especie de intención de equipararlos. El trasfondo ideológico de estos temas es la necesidad de la educación de las mujeres y no las enseñanzas ornamentales que Pardo Bazán critica en La mujer española. Voy a citar un fragmento de Pardo Bazán. No puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse educación sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Se la veda casi de toda educación u ocupación productiva y se le imbuye de que su sostenimiento corre a cargo del varón. Cierro cita. Emilia Pardo Bazán enfatiza la necesidad de que las mujeres reciban educación utilitaria que les permita tener autonomía y salir de la tutela de las entidades masculinas. No es gratuito que el personaje que precisamente no reciba castigo respecto a su conducta sea un personaje educado. La tribuna Insolación contienen una serie de planteos acerca del papel social de la mujer en el siglo XIX y exponen las cuestiones femeninas que preocupan a las escritoras de este tiempo desde la reconfiguración de la identidad femenina. Y por tanto, lo que señalaba al principio de esta ponencia, es importante resaltar el punto de vista de esta autoría femenina, puesto que hasta este siglo en la representación de las mujeres había como una carencia sobre la perspectiva, sobre el conocimiento de los elementos propios de las estructuras y formas de relación internas del mundo femenino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina. Estuvo muy interesante. Ahora vamos a pasar con María Eugenia García Fernández. Ella es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la FES Acatlán y sus líneas de investigación se enfocan hacia la psicolingüística y su vínculo con la literatura contemporánea para la promoción lectora en niños y jóvenes. Um, Ella nos presenta la ponencia, la narratividad y la pasión desde la perspectiva semiótica aplicadas a los relatos Metamorfosis y Postscriptum de Juan José Arreola. Perdón. Y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Patti. Bueno, comencemos. El humano es un ser de acción. Requiere de movimiento constante para sobrevivir y desarrollarse. El impulso pasional que necesita se ve reflejado en cada empresa que inicia y por lo tanto sus manifestaciones de expresión contienen este aspecto actual de forma intrínseca. Dentro del estudio semiótico, la acción y la pasión son herramientas indispensables para emprender cualquier análisis y para el estudioso Paolo Fabri no es la excepción. Es necesario, por lo tanto, iniciar con las ideas fundamentales que llevan a Fabri a puntualizar en la importancia de la narratividad y las pasiones. Buenos días, compañeros, profesores y público en general. Agradezco al comité su dedicación y esfuerzo en la organización de este encuentro. Como antecedente, podemos decir en la siguiente diapositiva, por favor, que el antecedente principal que plantea Paolo Fabri en el giro semiótico de 1998 es Roland Barthes, Umberto Eco y Charles Sanders Peirce. En los tres, Fabri realiza una aguda crítica cuyo fin es generar en el estudio semiótico un giro semejante al que tuvo la disciplina lingüística con las aportaciones de Ferdinand de Saussure, para que, como esta disciplina, puede estructurarse con solidez y tener sus propios métodos de estudio. Fabri propone una semiótica de objetos, en las que las nociones de signo y objeto son indispensables para crear universos de sentido particulares, con el fin de reconstruir en su interior organizaciones específicas que apunten a un sentido particular y su funcionamiento de significado. Fabri nos dice que la narratividad es un modo de poner en movimiento la significación, específicamente no solo de frases, palabras o proposiciones, sino en agentes especiales sintácticos semánticos que tienen una función configurante de significado. La importancia del concepto de narratividad radica en la relevancia de la acción dentro de un relato, lo que permite comprender su sentido global con un significado autónomo, un sentido artístico literario completo que revela un mundo que no permanece jamás estático, sino siempre en constante movimiento y transfiguración. Es un acto de configuración de sentido, nos dice Fabri. Este efecto pretende comunicar una situación específica para que el receptor, oyente o lector decodifique el mensaje, genere en él una sensación, un pensamiento y con esa recepción un ciclo completo comunicativo. En lo literario, la narratividad se encuentra diáfanamente en la trama de un texto. Dicho esto, es una organización específica de los elementos que implican un sentido. Estas acciones, como ejemplo dentro de un texto narrativo, implican el proceso de narratividad y también la eficacia narrativa del texto literario. Y esto se nota dentro de lo que se genera en el receptor. El texto elegido para aplicar esta herramienta metodológica que nos comparte Fabri es Metamorfosis, de Juan José Arreola, incluido en su narrativa completa publicada en 2016. Metamorfosis es un relato breve en tercera persona en donde se detalla un conteo de acciones de la vida cotidiana de un hombre que es interrumpida porque empieza a restaurar una mariposa con devoción, solo para darse cuenta que su mariposa es una especie común y ha dedicado su vida a un ser corriente. Desde el título Metamorfosis contamos con un rasgo denotativo. Nos dice la RAE que metamorfosis es una transformación de algo en otra cosa, específicamente un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de su forma, sino también en las funciones y el género de vida. La siguiente diapositiva, por favor. La narrativa comienza con la acción sorpresiva de entrada de una mariposa que asemeja a la caída de un cuerpo celeste.
Abro cita. Como un meteoro capaz de resplandecer con luz propia de día, la mariposa entró por la ventana y fue a naufragar directamente en el caldillo de lentejas. Cierro cita. En este fragmento se nota cómo la sucesión de eventos, el hombre pasa del asombro por la mariposa que cayó y que realiza una ruptura en su actividad común para dedicarse a restaurar al insecto. Los verbos conjugados en la restauración son los siguientes: recogió las escamas, reconstruyó las alas, devolvió su gracia a las antenas y patas, vació y rellenó el abdomen y eliminó residuos de manteca y humedad. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede ver, estas acciones empujan la narración hacia un fin: demostrar al lector el trabajo preciso, minucioso y hasta obsesivo con el cual el personaje masculino reconstruyó el cuerpo caído de una mariposa, que le pareció prodigiosa y luminosa por su belleza, y su entrada sorpresiva a su vida, especialmente porque él esperaba una mosca. Es importante también que a Fabry agreguemos otro teórico, Julien Greimas, en Semiótica de las Pasiones, de los estados a las cosas, de los estados de las cosas a los estados de ánimo, de 1994. Greimas nos dice que el desarrollo narrativo puede ser explicado como una segmentación de estados que se definen por su transformabilidad. Esto quiere decir que todas las acciones que realiza el personaje van derivando en la transformación de la mariposa. Siguiendo al final del relato, abro cita, la sopa lenta y conyugal se enfrió definitivamente. Cierro cita. Esto es un síntoma claro del tiempo, que conlleva un espacio temporal, requiere de una duración específica y da cuenta de los momentos transcurridos. El personaje se entera con angustia que ha disecado a un ejemplar común de mariposa que se encuentra por millares, incluso con algunas variantes en cualquier museo. En este sentido, el estado de las cosas se vincula con el estado de ánimo del sujeto competente, y la acción y la competencia modal misma sufren transformaciones. La excepción es atroz en el estado de ánimo del personaje. Él y sus acciones son representadas como vanas, anodinas, sin aportación ni beneficio. Lo que le resultó prodigioso a la vista era común para el resto. Hasta este punto entendemos la connotación del título Metamorfosis, que no se refería específicamente al paso glorioso del arma mariposa, sino lo opuesto. Parece indicar el declive de ser maravilloso a pasar a ser ordinario, siendo un proceso inverso. Teniendo la denotación y la connotación, podemos pasar a la constelación propia del estudio semiótico. Esto nos hace cuestionarnos: ¿estas acciones verdaderamente hablan de una mariposa? ¿Qué otros sentidos pueden connotar estas acciones de disección de un insecto? Considero que partiendo de este análisis primero denotativo de las acciones, se puede alcanzar un plano connotativo, donde se vislumbran los elementos por los cuales pasa una relación amorosa, la sorpresa y el encanto del primer encuentro, para pasar al amor como un bálsamo que da vitalidad y restaura viejas heridas personales. El paso del tiempo y el entusiasmo primoroso del encantamiento pasional caen a final de cuentas en una decepción, cuando por el deterioro del tiempo que pasa, la relación se torna fría, lenta y, como nos dice el relato, conyugal. La estocada final de la caída amorosa ocurre cuando se descubre en el otro a un ser común, a una mujer o un hombre que puede ser cualquier otro, y cuyo brillo se apaga por ser insignificante, repetido en miles de personas más. Todo en un marco de acciones claras, en un efecto acelerado que muestra el frenesí amoroso, para al final detenerse y desenmascarar con crudeza lo ordinario de la situación sentimental, mariposa, hombre o mujer. Esto demuestra la eficacia del texto artístico que nos presenta Juan José Arreola. En cuanto al apartado de las pasiones, me gustaría ejemplificarlo mediante el relato Post-Scriptum, también de Juan José Arreola. En este segundo relato, lo que se narra es la historia de un personaje abandonado por un ser querido, inclinándose el lector a pensar en una relación amorosa, la cual lo ha dejado devastado y con pensamientos suicidas por un año. Lo único que lo contiene de apretar el gatillo es que ya está en su boca, de hecho, al inicio del relato, es reconfigurar su rostro para que no se vea desencajado al momento de morir. La siguiente diapositiva, por favor. Fabry retoma a Descartes en el Tratado de las Pasiones del Alma y nos dice, abro cita, la pasión es el punto de vista sobre la acción por parte del que la recibe, de quien padece el efecto de la acción. Esa es la pasión.
Cierro cita. Esto nos indica la importancia de concebir los signos como acciones capaces de transformar situaciones y modificar actores, tiempos y espacios, lo que hace pertinente y necesario el concepto de pasión en el análisis narrativo. Es necesario hallar en la narratividad la configuración de la dimensión pasional. ¿Esto qué quiere decir? Que se parte de universos discursivos específicos, formas pasionales, y tratando de describirlas en su construcción interna, se generan cadenas sinonímicas que pueden generar las transformaciones narrativas. Es verdaderamente asombroso que en el aspecto de la brevedad, en apenas algunas líneas, Juan José Arreola logra imprimir la tragedia y el dolor de este personaje. Arreola comienza en el cuento, de hecho, diciéndonos los efectos de la pasión amorosa. Abro cita. Ya con el cañón de la pistola en la boca. Cierro cita. Existe también entrecortada la frase "no se culpe a nadie". El mensaje suicida que este dolorido personaje deja abre y cierra la secuencia del relato, lo cual implica una paradoja de su propia muerte. La pasión parece ser la única responsable de su situación actual. Está elaborando el texto a partir de una verdadera nota suicida que él va a dejar, ya que se dirige al culpable de sus desgracias. Abro cita. No temas, no voy a poner aquí tu nombre, tú a quien debo la muerte. Cierro cita. Esa sensación intimista deja al lector una sensación de ser testigo y parte activa al ser el receptor de la nota. A la vez, también Fabri nos dice que para configurar la pasión se requiere de 4 componentes esenciales: el modal, el temporal, el aspectual y el estésico. Respecto al modal, Fabri nos dice que el deseo es una base fundamental de las pasiones, el cual es imperante en el cuento de Arreola. El único deseo de este personaje es normalizar su expresión y vida, para finalmente acabar con ella dentro de una existencia común y sin escándalo. Compara constantemente su expresión con distintos modelos de pena: un boxeador noqueado en una esquina de un ring, una cara de Greco o un bobo de Toledo. Teniendo estas referencias, la imagen del rostro confundido y desfigurado del personaje es diáfana. En cuanto a la dimensión temporal, Arreola apunta hacia el futuro suicidio que será la culminación final del deseo. Respecto a si no se debe culpar a nadie, también nos hace dudar si el suicidio fue ejecutado o aplazado nuevamente, ya que no tenemos la certeza al final del relato de que el suicidio se haya cometido. En el aspecto también temporal se tiene la duración de un año, que se relaciona con el aspecto aspectual que dice Fabri, que implica cuestiones cruciales como la duración, la incoación y la terminación. Al final en el suicidio del personaje y el término de la relación amorosa que los llevó a ese estado, ha pasado un año, lo que implica el tiempo de la enfermedad pasional y marca un periodo de agonía penetrante y desesperada sin auxilio. En cuanto al componente estésico, que evidentemente se relaciona con el cuerpo, al personaje le preocupa en exceso su aspecto físico y devastado, ya que ha luchado un año completo con tal de restituir de alguna manera su imagen antes de la decepción. Lo sensorial también se describe cuando, al poner la pistola en su boca, nos es relatado incluso los sabores y sensaciones que ésta deja. Era aceitosa, de acero, fría y causaba náusea, instantes antes de jalar el gatillo, lo que trasciende de la descripción y ayuda al lector a situarse de forma íntima con el personaje que está por suicidarse. Greimas también agrega otro aspecto importante: las pasiones cambian de un lugar a otro, de una época a otra, y esto es lo que genera la articulación del universo pasional. Define incluso hasta cierto punto algunas especificidades culturales. Específicamente, en el caso de Arreola, la frecuencia de narrar relaciones codependientes y destructivas es un tema central de muchas manifestaciones artísticas en nuestra época, teniendo socialmente esta visión obsesiva e incluso enfermiza de las relaciones amorosas cristalizadas por la idealización del suicidio por amor. La pasión del desprecio y el rechazo amoroso es sentida de manera directa por el personaje, en su persona, su desesperado sentir. Tras el rompimiento amoroso, el personaje solo piensa en pasar a la acción. Con ello, el suicidio connota muchas cosas, desde una afirmación del cariño hasta un castigo a los que rodean al suicida.
Con su conducta, quiere marcar la vida de las personas que lo dañaron. Y la mejor forma de castigar en cierta medida el desprecio es con su muerte, evidenciando la crueldad y el desamor de los que fue objeto su persona. Al ampliar este campo y llegar a la constelación, llegamos que el suicidio es individual, pero las consecuencias serán percibidas a nivel colectivo, llevando un destinatario claro, aquella que lo dejó en soledad y lo destruyó emocionalmente, lo cual se puede identificar con el lector al que llega este texto. Considero que por el análisis realizado en los cuentos de Arreola, ambas herramientas que nos propone Fabri son indispensables para el análisis semiótico y en el literario específicamente se ven muy bien acopladas, destacando elementos puntuales que desde otras perspectivas sería difícil observar y delimitar. Considero que esta es una de las aportaciones más destacadas que hace Fabri, agregar estas dos herramientas a la caja metodológica de la semiótica, las cuales amplían su rango de acción, penetrando con mayor profundidad en las estructuras de significado, tomando en cuenta la dimensión afectiva, de acción y cultural que dan sentido total a una obra artística, en este caso específicamente literaria. Y en el caso de Arreola, destacando conflictos existenciales presentes en el hombre contemporáneo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Maru, por esta presentación. A continuación, seguimos con Freddy Carrera Silva. Él es estudiante de Letras Hispánicas en la UAM Iztapalapa y sus intereses literarios giran en torno a sus grandes aficiones, la literatura mexicana, la Ciudad de México y el alcohol. Adelante, Freddy. Hola, muchas gracias, Pati. Espero escucharme bien. En primera, quisiera agradecer este espacio y felicitar a todo el comité organizador de Neneli, que supo llevar muy bien toda esta situación. Bueno, mis felicitaciones se suman a la serie de felicitaciones que he notado que todos los ponentes les han dado y son más que merecidos. Y otra, expresar mi felicidad, ¿no? Por compartir este espacio con Maru, que Paulina me estaba diciendo hace rato que ya estuvo en la UAM Iztapalapa, si mal no recuerda. Y claro, con Paulina, sí, como la amistad que me ha dado la universidad, ¿no? Entre otras cosas, también mi amor por el siglo XIX, que es de lo que voy a hablar ahorita. Comienzo. Durante el siglo XIX, muchas gracias. Durante el siglo XIX, el territorio hispanoamericano se vio obligado a reconstruirse a sí mismo después de los movimientos independentistas. Parte de esa construcción fue influenciada por la llegada de la llamada modernidad, un proyecto social, económico y político cuyas primeras causas se encontraban en la Revolución Industrial Europea. Estos dos ejes, la construcción de un ser hispanoamericano después de los movimientos de independencia y estar al corriente de la modernidad, figuran como tópicos y tendencias en la escritura femenina decimonónica, especialmente la producida en la segunda mitad de dicho siglo. En esta ponencia se propone la lectura de algunas de esas producciones tomando en cuenta algunas impresiones de Walter Benjamin acerca de la conciencia del productor literario, ya que varios textos de dichas autoras decimonónicas partieron de una reflexión sobre sí mismas como mujer y como productoras de discursos sociales. A modo de un montaje, se pretende no hacer una relación que podría parecer diacrónica entre Benjamin y las escritoras, sino mediante las reflexiones del filósofo alemán, vislumbrar cómo las políticas imperantes en el siglo XIX, las técnicas de producción y difusión literarias, generaron las prácticas de escritura. Además, se citan textos cuyos temas versan específicamente sobre las autoras en su tiempo, con lo cual podemos afirmar que con la llegada de la modernidad se abrió una brecha que permitió pasar del espacio privado al espacio público, no de manera esporádica, al contrario, ocurrió en una progresiva construcción de la figura de la autora en tanto autoridad de un texto. La conciencia sobre el lugar desde donde se enuncia se relaciona con el saberse mujer dentro de un contexto. Cito algunos versos de la escritora mexicana Dolores Puig de León para ejemplificarlo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Leo. Hoy, que la ciencia al descorrer su manto, rayos de luz esparce por doquier, dejad que la mujer abra los ojos, dejadla quiere ver. Hoy,
que bajan de todas las alturas los ricos manantiales del saber, dejad que la mujer pruebe unas gotas. Los versos explicitan una conciencia sobre su tiempo y la posibilidad del género femenino de acceder a ciertos conocimientos. La petición exaltada por la anáfora de Had no solo estructura la composición, sino la visión de las escritoras en tierra americana anunciado en el inicio con ese hoy, desde donde se apela a un estadio del presente. De ese presente parte la autora colombiana Soledad Acosta de Samper para escribir sobre la misión de la escritora hispanoamericana, iniciando con un estado de la cuestión sobre la presencia femenina en el ideario social. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Cito, la cuestión que desearíamos no diríamos dilucidar, pues no nos alcanzan las fuerzas para tanto, pero sí tocar de paso es esta en primer lugar. ¿Cuál es la misión de la mujer en el mundo? El hoy de Puy de León converge el mundo de Acosta de Samper. Las autoras refieren al contexto propiamente femenino del siglo XIX, un contexto que heredó gran parte de las primicias de la Ilustración, producto del discurso masculino, cuya concepción concluía que, cito, la mujer pertenece a la naturaleza, el hombre a la cultura. La relación mujer-naturaleza es tan estrecha que metafóricamente la naturaleza puede ser considerada mujer. Acaba la cita. En contraposición de la cultura de dominancia masculina. La modernidad puede entenderse solo como parte de la cultura, en tanto la cultura conlleva a la misma civilización y sociedad. Por lo tanto, pertenece solo al hombre. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, aquí hago una cita de Leticia Romero Chumacero, quien escribe. Así es como la conveniente alianza del concepto cultura con lo masculino deja en manos de los hombres tanto la capacidad como el deber controlar a las mujeres naturaleza, que, presentadas como contraparte del sujeto presuntamente delegado de lo racional, se revelan irracionales y urgidas de domesticación. En materia de género, la modernidad dejó entrever las relaciones sociales en la cuestión laboral, o al menos así puede leerse a través de una crítica materialista. Es decir, para entender esa conciencia de creador evidenciado en el ensayo de Acosta de Samper, Misión de la escritora hispanoamericana, debe atenderse a las relaciones en tanto producción, pues como lo escribe Federici, hay una importancia estratégica que tiene la esfera de las actividades y relaciones mediante las cuales se producen nuestras vidas y la fuerza de trabajo. La creación literaria no fue considerada realmente un trabajo hasta bien llegada a la modernidad. Justo en el siglo XIX, el escritor se encontró a merced de un mercado literario, evidenciado por soportes como el periódico, exitoso también en tierra americana. El periódico no fue solo emblema de modernidad en cuanto a su distribución y soporte de un texto, también permitió verificar quiénes podían acceder al título de autor y al espacio público. La irrupción del periódico como medio de la voz femenina resaltó en tanto muchas autoras fundaron sus propias publicaciones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, nombro algunas publicaciones. Álbum de señoritas, de Juana de Manso. Álbum cubano de lo bueno y lo bello, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. La mujer, la familia, el domingo y lecturas para el hogar, de Soledad Acosta Samper. Este acto de fundar textos de índole público se vincula con este carácter moderno, de ser parte de la cultura, de la civilización, además de evidenciar al género femenino como parte importante de la génesis de un sistema capitalista. En este sentido, una vez que la escritora es parte del circuito de producción editorial, se hace necesario tomar una postura al respecto, pues el lugar ocupado por las autoras hispanoamericanas en la naciente industria revelaba la posición de la mujer en sociedad. Benjamin, en referencia al autor como productor, lo reflexionó en cuanto, cito, el autor, que desde sus propias condiciones de producción medita sobre ellas, ejerce sobre su trabajo tanto sobre los medios de producción como sobre el producto, logrando que éste, junto y antes de su carácter de obra, posee una función organizadora que se deriva de su actitud misma de escritor. La relación de la escritora ya no se hace solo como mujer, sino como creadora de un producto, en este caso literario y de posible masificación. Y en efecto, desde sus propias condiciones, es decir, género, posición social, capacidad adquisitiva, se abren el espacio en lo público. Ven la potencialidad creativa en sus congéneres,
Los subtítulos de algunas publicaciones expresan esta identidad genérica con las demás trabajadoras productoras. Cito algunos títulos de publicaciones: Álbum de señoritas, La mujer, Lecturas para las familias, revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas, La mujer en la sociedad moderna, etc. Una vez realizadas dichas publicaciones, surge la pregunta acerca de los temas y sobre todo cómo funcionaban en contraste con las publicaciones masculinas autorizadas de manera sistemática. Puede responderse la anterior cuestión prestando atención a las tendencias, ya que hay un vínculo entre la tendencia literaria y las políticas en torno a la obra artística. Desde la aceptación del conocimiento de las relaciones sociales por las relaciones de producción, por ejemplo, Benjamin aborda que una obra literaria puede preguntarse por la actitud que ella mantiene con las relaciones de producción de su época. Las tendencias literarias de las escritoras se realizaron sobre y a partir de sus propias condiciones. Esas tendencias marcaron una serie de géneros adjudicados a la escritura íntima y privada, específicamente el género epistolar y la forma del diario. Dichos géneros presentaban una narración de segundo orden, por tanto prescindible, relato de asuntos privados e individuales, sin trascendencia sobre lo público y lo colectivo. En contraparte del dominio de lo público, en donde se trataban asuntos más serios y una importancia mayor y de autoría masculina. Así puede entenderse la relación. El hombre formaba parte de la cultura, por lo tanto podría hacerse de los medios de difusión y producción de esta, así como de las técnicas y las tecnologías propiciadas por la nación de modernidad. Las políticas de producción y difusión se basaban entonces en un asunto de poder genérico. Todos los hombres podían acceder a este y por lo tanto al campo publicitario. Y en segunda instancia a un aspecto económico, la capacidad de acceder a estos medios y su distribución. Sin embargo, en nuestro panorama hispanoamericano, el movimiento romántico legitimó en lo público la individualidad y subjetividad de las escritoras, el carácter del ser romántico con la estética y las tendencias y también las inquietudes estaban en paralelo con la época post-independentista. Aquí voy a citar algunos apuntes de Acosta de Samper. Una vez que la mujer ha conquistado la importante posición que ocupa en la sociedad hispanoamericana, es preciso que medite y sepa qué se espera de esta influencia que va a ejercer en esos países nuevos, los cuales parece como si ya empezasen a abandonar la época de turbulencias y conjuraciones políticas que durante más de 80 años obscurecieron el horizonte social de las nuevas repúblicas. Para entregarse al trabajo y elaborar un progreso juicioso, debemos reflexionar maduramente acerca del papel que hará la mujer en el nuevo orden de las cosas que se preparan. Cierro cita. Soledad Acosta vio en la escritora una fuerza creadora cuya principal misión tenía que ser la construcción de esta nuestra tierra americana a través de la literatura. Juana Manso, en el primer número de su álbum de Señoritas, propone, cito, el elemento americano dominará exclusivamente los artículos literarios. Dejaremos la Europa y sus tradiciones seculares. Y cuando viajemos, será para admirar la robusta naturaleza, los gérmenes imponderables de la riqueza de nuestro continente, y no perderemos nada. Cierro cita. Lo que Octavio Paz llamaría literatura de fundación tuvo uno de sus primeros ensayos en el pensamiento, la misión de la escritora hispanoamericana del siglo XIX. El estado de nación en surgimiento de los países en tierra americana y la influencia modernizadora impulsaron la posibilidad de la divulgación de la voz femenina, ya sea porque algunas tenían la posibilidad económica de publicar y un público femenino al cual podía dirigirse, o porque se veía necesaria su participación en tanto así la nación lo exigía. No obstante, otro factor importante fue el carácter de novedad que implicaba una obra en tanto autoría femenina. Cito, ese sesgo de consumo propició que algunos editores generaran la expectativa entre su público anunciando la revelación de nuevas poetisas, atractivas por su juventud, su extranjería o su fama. Cierro cita. Esto dio lugar al llamado travestismo literario. Algunos autores usaron seudónimos femeninos para publicar, como una manera de generar esa expectación en el público en torno a una obra nueva. Con lo anterior se puede regresar una pregunta clave para Benjamin, pues la posición de la obra dentro de las relaciones de producción literarias de una época, y aquí podríamos ajustarla a este tema, pues la posición de la obra femenina del siglo XIX en tanto
su relación con las producciones literarias de su época. Bueno, en primera, evidenciar las relaciones de poder en una época cuando la literatura comenzó a tener un público masificado. Y a pesar de que el público femenino también estaba constituyéndose como un nicho potencial, el lugar de la mujer seguía siendo el mismo ante el discurso masculino, un lugar que parecía doméstico y de emancipación. La producción literaria femenina también se posicionó como muestra sintomática social de esa pretensión moderna de las naciones americanas, pretensión relacionada con la educación femenina y por una profesionalización en los oficios practicados por las mujeres, sobre todo en la literatura, fomentada por el romanticismo. No se puede ignorar la posición de novedad adjudicada en un producto literario creado por una mujer. En un mercado dominado por hombres, la singularidad de un autor era motivo de comercialización editorial. Sin embargo, ese posicionamiento parecía ser exclusivamente sobre la firma de quien hiciera el texto, la función social del autor, como lo llamaría en el siglo XX Foucault, y sobre la persona, lo cual retrotrae el asunto de las relaciones sociales de poder evidenciadas por el mercado literario. En conclusión, cuando se afirma que la modernidad permitió el ejercicio de la escritura femenina en el campo publicitario, se atiende también al pensamiento propio de la modernidad sobre sí mismo. En este caso, la conciencia de la escritora hispanoamericana sobre su misión en un país naciente, su lugar en un sistema de relaciones no solo sociales, también políticos y económicos, así como su relación con sus congéneres. Todos estos aspectos reflejados en su literatura, ya sea como tópicos, motivos, tendencias y géneros. Las intuiciones sobre la modernidad de Benjamin y sus trabajos sobre el autor como productor dentro de un mercado permiten releer y contextualizar todo aquello que implicaba hacer público un texto con autoría femenina en el siglo XIX, explicitado muchas veces por las mismas autoras. Además, suma una lectura en concordancia con el resto de las investigaciones realizadas a finales del siglo XX y continuadas en nuestros tiempos por el creciente interés por las obras decimonónicas y los estudios de género. Una suma de las autoras decimonónicas aporta bases para la reconsideración de nuestra tradición literaria, mientras la tradición implica un diálogo del pasado con nuestra actualidad. Y, sí, gracias. Muchas gracias a todos por sus interesantes presentaciones. Consuelo Santamaría Aguirre los felicita, ya estamos en la sesión de comentarios y de preguntas. Y bueno, ella también le hace una pregunta a Paulina. Dice, ¿cómo podrías relacionar las características que analizaste con nuestro contexto actual? Bueno, en principio, aunque vivimos en un gran avance respecto a la construcción de la identidad sexual de las mujeres, continúa siendo una práctica vedada y me parece que no hemos llegado al punto que quería la Pardo Bazán de que la sexualidad femenina se viva de forma equitativa a la sexualidad masculina. En segunda instancia, en las relaciones matrimoniales, gran parte, sobre todo en el seno de las clases bajas, las mujeres continúan siendo sostenidas por los varones. Y esto las imbuye en una relación de sometimiento. Y por otro lado, la incursión de las mujeres en la escritura, que tuvo un auge grandísimo en el siglo XIX, ha sido lo que permite que ahora podamos hablar de escritura sin apelar a esto de escribir como hombre o escribir como mujer. Es decir, que el campo discursivo se ha abierto considerablemente y bueno, eso es gracias al gran movimiento del siglo XIX. Muchas gracias. También hay una pregunta de Consuelo Santamaría para Maru. Nos dice, Maru, me encantaron las ilustraciones de tu análisis. Y te pregunta, ¿crees que la metodología que aplicaste puede evidenciar algunas cuestiones de género? Sí, bueno, creo que lo que tiene también el campo semiótico es esta capacidad, ¿no? De irse adaptando a distintos, no solamente manifestaciones artísticas, porque claro, lo podríamos ampliar, ¿no? A muchísimas significaciones,
sino que además también tiene esta capacidad de abrir puertas a distintos temas. Y sobre todo yo creo en esta parte de la pasión, ¿no? Y de cómo las acciones también mueven a las pasiones, sí podría llegar a caber algún tipo de cuestionamiento respecto a los estudios de género o respecto a la posición también de los personajes masculinos frente a los femeninos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en Arreola, pues vemos que en toda su narrativa existen estas como instantáneas, ¿no? Estos relatos muy breves o estas minificciones que igual y aplicadas a eso podríamos ver también parte de su visión de mundo como de muchos autores respecto también a la cuestión de género. Muchas gracias, Maru. También nos hacen más comentarios felicitándolos. Joaquín Vázquez dice, muchísimas felicidades a todos, muy interesantes sus trabajos. Freddy, muy interesante análisis, felicidades. Y, no sé, a mí me gustaría preguntarte también, Freddy, ¿qué opinas de cómo puedes aplicar lo que, pues no sé, todo lo que viste sobre cómo la literatura femenina empezó o bueno, la literatura escrita por mujeres empezó a cobrar mucha, pues, no sé, mayor atractivo durante el siglo XIX? ¿Cómo lo puedes contrastar con el contexto actual también? Pues, bueno, voy a referir unas cosas que me dijo Pauline en su momento, ¿no? Que era muy interesante cómo la figura del autor actualmente recae en el nombre. Es decir, y me parece que un buen análisis, un análisis más extenso, debería partir del siglo XIX, pasar por el siglo XX y terminar el siglo XXI, porque creo que concluiría que la voz femenina sigue siendo una voz como que siempre está en contraste, que siempre, o sea, ahorita estoy pensando en todos estos colectivos feministas, en estas agrupaciones que se llaman estas voces de resistencia y que son conformadas en su mayoría por mujeres. O sea, tan solo el nombre, ¿no? De voces de resistencia ya te dice algo respecto a sus relaciones de poder, respecto a las grandes editoriales, a los grandes nombres, a cómo, por ejemplo, podría decirse que los hombres, y no solo los hombres, sino los grandes nombres publican, ¿no? Actualmente esta discusión sobre un sector en específico, en el caso de las mujeres en el siglo XIX, podría ampliarse, podría tomarse como literatura queer, literatura feminista, literatura de periferia, respecto a esta literatura canónica, esta literatura que, por ejemplo, que es masificada en las universidades. Nosotros sabemos muy bien de eso, ¿no? Muchas veces estamos ahí en contra de, no, es que metan más mujeres, no, es que necesitamos literatura gay, es que necesitamos teatro de representación lésbica y todo este tiempo. O sea, es como seguimos en esa importante transformación de este circuito publicitario y el circuito publicitario literario también, como lo digo, respecto al siglo XIX refleja muchas de las relaciones de poder, ¿no? Que tenemos, porque son voces autorizadas, voces que pueden decir cosas. Actualmente hay que ver quiénes sí pueden y quiénes no. Sí, muy bien, completamente de acuerdo y bueno, creo que a todos les ha parecido bastante revelador lo que nos han compartido. Nayeli López Romero nos comparte, muchas gracias por compartir sus trabajos, felicidades y enormes abrazos a Maru. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por haber participado con tus trabajos. Y ahora paso a la entrega de sus constancias, va a ser simbólica. Entonces, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán otorga la presente constancia a María Eugenia García Fernández por su participación en la mesa 8 del Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas, con su ponencia La narratividad y la pasión desde la perspectiva semiótica, aplicadas a los relatos Metamorfosis y Postscriptum de Juan José Arreola. Muy bien,
también entregamos su constancia a Freddy Carrera Silva por su participación con la ponencia de la escritura femenina de la segunda mitad del siglo XIX hispanoamericano como política e innovación. Y finalmente, entregamos la constancia a Paulina Alejandra Rivera Velázquez por su participación con la ponencia Las mujeres y el amor. Entonces, se las enviaremos en su momento muy pronto. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando en la transmisión en vivo y los esperamos en las siguientes transmisiones, en las siguientes mesas y en las siguientes sorpresas que tiene para ustedes el ENELI. A todos. Muchas gracias.